Bueno, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que guíe esta conversación. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Me encanta que saben, vengo el fin de semana, di esta charla en Cosville, cerca a las afueras de Filadelfia. Y bueno, obviamente no conocen nuestra jaculatoria, entonces empezamos ahí, pero muy lindo. Esa jaculatoria la redactó el hermano Nectario María, que es a quien debemos prácticamente toda la información de lo que vamos a conversar acá. Él se encargó de recopilar toda esta data. Fíjense qué bonito cómo Dios va orando de una forma muy especial. Yo quiero empezar dándole las gracias a todos los que han hecho posible que yo esté aquí hoy, empezando por el Padre Luis, que nos abre las puertas de su parroquia tan generosamente. Él es de Nicaragua y tiene un amor gigante por los venezolanos, por estas causas. También tenemos que se nos traspapeló escribir el nombre de Monseñor Montes de Oca, que está su causa de canonización. Aquí tenemos a Reina, que forma parte de ese equipo. Él es el primer obispo de Valencia. Y bueno, estamos rezando mucho también para que tengamos otro santo. Estamos seguros que va a llegar a los altares también. A Vero, a Claudia, que han sido tan bellas, de verdad, sus esposos que han permitido, y todo este equipo tecnológico que hace posible que esto se grabe, se transmita. Es tan importante, tenemos tan pocos recursos en Venezuela y no saben el impacto que hace que tengamos esto grabado, de verdad es una belleza. Bueno, fíjense, este proyecto se llama La Restauración del Templo Espiritual de Venezuela con María de Coromoto. Y es el proyecto María en Camino. ¿Qué quiere decir María en Camino? Bueno, María vino acá a hablar con ustedes. Ella salió a su encuentro. Y nosotros ahora, desde el final, yo quiero que todos nos llevemos la pregunta de cómo vamos a ir nosotros camino a María. ¿Cómo vamos a ir luego nosotros a devolver? Yo estoy ayudando aquí a este proyecto de María en Camino. Es un proyecto muy lindo que viene de la diócesis de Guanare, directamente de la Basílica de la Virgen de Coromoto, y queremos llevar el mensaje de nuestra Madre de Amor. Es un sueño que empezó con la creación del mundo. Ella estaba destinada a ser la que iba a formar parte del plan de la redención del ser humano, y de verdad que ha sido un regalo demasiado grande para nosotros los venezolanos. Bueno, el relato de la Virgen de Coromoto nos viene a revelar ese misterio de intercesión maternal de carácter profético. El hermano Nectario María, como les contaba, ahí tenemos la foto del hermano Nectario María. Ok, él es la persona a quien debemos toda la recopilación de dichos sucesos. Pero esta historia hermosa empieza, como les dije, en un principio desde el plan de la salvación, pero específicamente en España. Y si nos vamos hacia atrás, sabemos que Cristóbal Colón, en su corazón, él tuvo el deseo de transmitir, de llegar a un lugar nuevo, de llegar más allá, de descubrir algo. Tenía un deseo que lo movía y llegó nada más y nada menos que a los reyes de España. O sea, imagínense esa lucha, ¿no?, por algo que él sentía que debía hacer. Pónganse a pensar los que han navegado alguna vez, lo que es aventurarse en tres barcas de allá para acá. Realmente tenía que hacer algo sobrenatural que lo moviera muy especialmente. Y primero le dijeron que no, porque cuando nosotros a veces queremos algo, pues se empiezan a poner trabas y ahí está como ese reto, ¿no? Entonces se tiene documentado que de Barros Arana, Diego, en 1830-1907, un libro que se llama La Historia de América, dice que Cristóbal Colón dejó caer de rodillas, inundado de lágrimas, ante la imagen de la Virgen, implorando luz para los hombres
y bienandanza para sus proyectos. Él fue a llorarle a la Virgen porque le habían dicho que no podía venir para acá. Y ahí ocurre el primer milagro que luego los reyes cambian de opinión y lo apoyan. En agradecimiento nombra una de las embarcaciones la Santa María y viaja hasta este continente y llega, y lo primero que va haciendo es plantar cruces en todos los lugares que llevaba, porque primero era Dios, primero era la fe. Y nosotros, tal vez la historia ha sido contada queriendo pintar algo feo, algo malo, de cómo vinieron los colonizadores, y es verdad, todos cometemos errores en el camino de la vida. Podemos fallar en algún momento y, lamentándolo mucho, pues es de todo, desde humanos corregir, es la oportunidad que tenemos. Pero los españoles llevaron a América el mensaje de amor, el mensaje de la Virgen, y gracias a ellos tenemos la fe. Entonces, bueno, Venezuela, aquí estamos llenos de venezolanos, pero por si acaso hay alguien que no lo sea, es un país que queda al norte de Sudamérica, y cuando llegan los españoles y empiezan a llevar su fe, la devoción creció inmediatamente. Los venezolanos acogieron a la Madre. El Padre nos los acaba de decir en la misa, y yo digo que cierto es, porque nosotros nos enamoramos de la Divina Pastora, nos enamoramos de la Virgen del Socorro. Yo vivo en Valencia y tenemos una devoción súper grande a la Virgen del Socorro. Tenemos a la Chinita, tenemos la primera imagen que llegó a Venezuela, que fue la Purísima, y estaba en la isla de Cubagua, y en un momento hubo un maremoto que llegó, devastó la isla, la Virgen se salvó y la llevaron a un lugar más seguro. Entonces la llevaron a la isla de Margarita y la ubicaron en el valle, en la parte más alta, donde ella podía estar resguardada, y por eso tenemos allí a la Virgen del Valle, que queremos tanto. Fue la primera imagen en Venezuela. Entonces, Venezuela se empieza a convertir en un país profundamente mariano. Y yo creo que también tanta abundancia que hemos tenido en Venezuela, tantas cosas maravillosas, se deben a ese amor que le tenemos a la Virgen. Entonces, al mismo tiempo que iba creciendo esa devoción, todo este amor por la Virgen, teníamos a los nativos del país, a los coromotos, está la tribu de los coromotos, que es una de las tantas. Nosotros, cuando estudiábamos en el colegio, los timotocuicas, las distintas tribus que habían en nuestro país, pero específicamente esta tribu de los coromotos, ellos creían en dioses politeístas, es decir, ellos creían en el dios sol, en el dios trueno, en el de la lluvia, tenían sus distintos dioses, ¿no? A la vez, ellos tenían como una visión del Padre como múltiple. O sea, la imagen del Padre no estaba tan arraigada en ellos, pero sí, la familia era matricentrada, o sea, era matricéntrica. Creo que todavía los venezolanos, el rol de la madre es súper fuerte, es impresionante. En este país, Venezuela, los que hemos estado allí, sabemos que Guanare es una ciudad que queda muy lejos de Caracas, que es la capital. No es de las más populares. Yo estoy segura que le empezamos a preguntar a la gente de Venezuela y nos dicen Los Roques, Margarita, muchos sitios, ¿verdad? Pero la Virgen, en su humildad, ella nos va hablando demasiado hermoso, muy sutilmente, de todo lo que hace. Resulta ser que el capitán Juan Fernández de León fundó la ciudad del Espíritu Santo del Valle de San Juan de Guanaguanare el 3 de noviembre de 1591. Sabemos que se descubrió América en 1492. Estamos hablando que son 100 años después de que fue el descubrimiento de América. Se funda esta ciudad en ese proceso, ¿no? Y miren qué bonito el nombre que él le pone, la ciudad del Espíritu Santo. O sea, y Guanaguanare es una palabra en el idioma indígena. Entonces, de alguna forma, le pone un nombre que une a las dos culturas. Él empieza de alguna forma a respetar esto, ¿no? Y nuestra hermosa madre, ella escoge parecerse a estas personas, a estos coromotos, que nosotros les decimos los indios porque se pensaba que eran las Indias, pero realmente eran la tribu de los coromotos. Entonces, antes de empezar a contarles sobre la aparición, tenemos que la Virgen de Coromoto la podemos entender de tres formas. Ella es una advocación, ella es una aparición y ella es una manifestación. Les voy a explicar qué es esto. Una advocación en Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela. Es la imagen que podemos tener acá,
está sentada, una escultura. Esa es la advocación de nuestra Virgen de Coromoto, como nosotros la reconocemos, ¿verdad? Pero aparte, una virgen que nosotros podemos venerar puede ser solo una advocación, puede ser que ella no se haya aparecido, ni que tampoco haya dejado solo una manifestación, sino que la hayan diseñado y las personas en su fe le han pedido, han rezado, y ella en su intercesión ha intercedido por las peticiones de los fieles, pero el Padre, Dios, a través de ella obra los milagros, ¿no? O sea, no hace realidad estas peticiones. Entonces, por lo menos tenemos, eso es lo que es una advocación. Pero luego tenemos que la Virgen de Coromoto se apareció. Y no solo se apareció al indio, ahora les voy a contar la historia de la aparición completa, pero ella, tenemos el recuento de su aparición. Pero luego ella no solo se quedó con eso, sino que ella se quedó viva en la reliquia. Y allí tenemos una manifestación que viene del cielo y tiene todas las aprobaciones de la iglesia. Entonces, lo que decía el Padre en la misa es totalmente cierto, como nosotros los venezolanos y este proyecto que se llama la restauración del templo espiritual de Venezuela con María de Coromoto es la restauración del templo del pueblo de Dios, porque nosotros tenemos que llevar esto al mundo entero. Esto no es un mensaje solo para los venezolanos, la Virgen de Coromoto es para todos. Entonces, comenzando con la historia de la aparición, estamos en el año de 1651. Tenemos una situación totalmente irreconciliable entre los blancos, que eran estos colonizadores, y las etnias distintas que habitaban en el territorio nacional. La bella señora se aparece al cacique de la tribu y su esposa. ¿Y por qué yo les escribo la bella señora? Les voy a contar algo. Ella no se llama la Virgen de Coromoto. Ella es la bella señora de Carolina, la bella señora del Padre Luis, la bella señora de Vero, la bella señora de Claudia. Ella es la bella señora porque cuando ellos la ven quedan totalmente enamorados de la Virgen, quedan maravillados, a pesar de que puede ser que ellos hubiesen oído hablar de ella y todo, en el momento en que la ven se enamoran, y entonces ellos dicen que ella es la bella señora. Entonces ese es su nombre, la bella señora de cada uno de nosotros, y es muy importante que desde este momento la vayamos acogiendo como nuestra bella señora. Ella se le aparece al cacique de la tribu y a su esposa, al más importante, al que mandaba allí. Y fíjense qué bonito cómo ella se decide aparecer a ellos dos, porque ella le da valor al matrimonio entre un hombre y una mujer. Qué bonito es el sacramento del matrimonio. Las gracias que se derraman allí son invaluables. Entonces, el cacique y su esposa estaban caminando, estaban pasando por una quebrada y en un momento vieron cómo la bella señora caminaba sobre las aguas. Y ella les dijo: vayan con los blancos para que les echen el agua en la cabeza y puedan ir al cielo. Fue un mensaje muy claro. Hay que bautizarse para ir al cielo. Y a veces nos dejamos engañar y creemos que no importa, que siendo buenos vamos a ir al cielo, que es suficiente, y no lo es. La Virgen vino a la tierra a darnos este mensaje y ese es el primer paso. El primer paso es el bautizo. De ahí en adelante, muchas cosas más que podemos ver aquí en esta aparición. Ellos acogen ese mensaje con una alegría tan grande, que van y buscan a los blancos, a quienes no querían ver, porque eran quienes estaban llegando a su tierra y estaban cambiando todo. Y ellos se consiguen con un señor que se llama Juan Sánchez y le dicen que vieron a la bella señora, le cuentan todo esto y Juan Sánchez queda impresionado con lo que les dice, pero él estaba yendo al Tocuyo. Entonces le dice: miren, yo los voy a ayudar, pero tienen que esperar 8 días. Y esa tribu de los Coromotos esperó 8 días allí a que volviese Juan Sánchez. Cuando él regresó fue con Fray José de Nájera, que es el fraile capuchino que estaba en la zona, y juntos empiezan a atender a esta tribu, ¿no? Y los empiezan a ayudar, y les empiezan a dar catequesis, porque no es solamente que nos bauticemos, sino que aprendamos del mensaje. Fíjense que hoy el Padre nos habló en la misa, que fue además el momento más importante del día de hoy, porque se hizo presente Cristo aquí entre nosotros, que Él nos dijo que María le dijo en las bodas de Caná: vayan con mi hijo y hagan lo que él les dijo. Y ella le dijo al cacique y a su esposa: vayan donde los blancos y bautícense. O sea, ella cuando nos dice algo no podemos chistar a este mensaje. Entonces,
Fray José de Nájera le debemos la fundación de la primera misión de los indios coromotos. Y cuando nosotros tenemos una cosa que nos pide Papá Dios, que hay que crecer en la vida espiritual, esto nos cuesta mucho, porque nos lleva a renunciar a nuestras costumbres, a nuestro estilo de vida, a nuestras amistades, a cómo nos gustan hacer las cosas. Y resulta ser que, créame que lo que vienen son maravillas y bendiciones y cosas hermosas. Entonces, eso le pasó también al indio. Él tenía que salir de su zona de confort. Entonces, ellos salen de los bosques. Imagínense que ellos dormían en esa época en las cúspides de los árboles. También se les decían a algunos de estos los de las tribus de los cospes, porque dormían arriba para cuidarse de los depredadores, de los animales que habían en la zona. Entonces, ellos salen de su vida nómada, de su forma de hacer. Imagínense el cacique, además, que era el que mandaba. Él es el jefe y a él le toca irse donde los blancos a obedecer y hacer todo lo que no le gustaba. Ellos empiezan a recibir la catequesis. Imagínense qué cosas tan bellas ocurrían. Imagínense que no se tiene la fecha exacta de esa primera aparición que les conté en el río. Estimamos que esto debe haber ocurrido a finales de 1651, porque se sabe que hay registros de esta tribu Coromoto ya en 1652. Entonces ellos empiezan a recibir la catequesis y cosas hermosas ocurrían, como que llegaban los niños tarde a la catequesis y les preguntaban por qué habían llegado tarde, y entonces ellos decían: estábamos con la bella señora en el río, estábamos jugando con ella. Y cuando yo leí esto, no saben la emoción que sentí, porque eso es lo mismo que pasó en Fátima. Y también en Garabandal hay testimonios de cómo la Virgen jugaba con los videntes como niños, porque ella es tan dulce, tan querida, que nos llega a cada uno como nosotros somos. Entonces toda la tribu va recibiendo la catequesis y se va formando, y Fray José de Nájera les dice que el 8 de septiembre debe ser un día muy bonito para que se bauticen, porque ese día es el cumpleaños de la Virgen. Y como ellos habían llegado por ella allí, pues muchos estaban muy contentos, pero el cacique Coromoto no estaba, estaba siendo muy atacado, estaba lleno de rabia, y entonces algunos se bautizan y él se va fúrico a su choza, se va bravísimo a donde él estaba. Su esposa, su cuñada y su sobrino. Su sobrino es una figura muy importante. Yo creo que aquí el tema de las causas de canonización apenas comienza. No saben todos los santos que vamos a tener. Creo que se tiene que abrir una causa de canonización para este niño, el sobrino, que es una de las personas primordiales en esta historia. Ellos estaban allí en la choza con él y la bella señora se le vuelve a aparecer. Y entonces él se pone fúrico y le dice que ella es la culpable de todas las cosas que a él le están pasando, que por culpa de lo que ella le pidió, él tuvo que dejar el bosque, tuvo que dejar todo, y que él quiere volver a la montaña. Entonces él, en su rabia, agarra su arco y su flecha y la apunta. Y su esposa, que aquí viene otro mensaje tan importante, el rol de la mujer en la familia, va de intercesora y lo calma y le dice que cómo va a tratar así a la bella señora, que la bella señora los ama. Ella intercede, ella media. Entonces él, dentro de su rabia, agarra y suelta el arco y la flecha y se va a agarrarla por un brazo como para sacarla, y cuando hace así, se le queda en la mano. Se le queda en la mano exactamente así como la tengo yo en esta medallita, así de chiquitica, chiquitica. Es del tamaño de una huella dactilar. Y él la agarra, narran que la choza estaba totalmente iluminada con una luz que era como la luz del mediodía, pero que no encandilaba. Y en el momento en que él hace así y la agarra en la mano, él se llena todo de oscuridad, se va la luz que trae la Virgen. Y cuando él abre la mano así, ella desprendía rayos luminosos, y él dice: aquí la tengo cogida, está viva, está viva. Él todavía está fúrico, él la quiere sacar de su vida. Entonces él agarra, la envuelve en una hoja y la esconde en un sitio dentro de la choza, y el niño ve todo esto. Entonces cuando el niño ve la posibilidad, él se va corriendo. Miren qué lindo. El niño ayudaba a la esposa de Juan Sánchez. Entonces él se va con Juan Sánchez,
Les echa el cuento, no le creían, habla con la esposa y le dice, mira, o sea, esto pasó, la bella señora vino, el cacique la tiene, la quiere matar, porque él dice que él la va a quemar el día siguiente. Él va a quemar la choza, va a quemar todo y se va a regresar con su tribu a la montaña. Entonces agarra y el niño cuenta todo esto y estos eran así como que, bueno, este niño que está inventando, qué imaginación tiene, no le creían. Entonces Juan Sánchez, para quitárselo del medio, le dice, tranquilo, vete para allá, para la sabana, búscate 2 mulas que están sueltas. Cuando tú las traigas, vamos allá a ver qué pasó con la bella señora. Resulta ser que cualquiera persona del llano sabe que agarrar 2 mulas sueltas de sabana es imposible. Y este niño a los pocos minutos regresó con las 2 mulas mansitas agarradas. Entonces cuando Juan Sánchez ve esto dice, tengo que ir. Entonces se va con 3 personas más. Juntos se van con el niño hasta la choza del indio, pero ellos tenían miedo porque el indio estaba bravo. Entonces ellos se esconden cerca de donde está la choza del indio, se esconden en un lugar seguro y el niño entra. Y por cosas de Dios y de la Virgen que hacen que todo sea posible, no estaba en ese momento el indio, y el niño busca la reliquia, la imagen de la Virgen donde estaba y la encuentra. Entonces se la lleva y cuando estos la ven, inmediatamente la reconocen. Entonces fue algo demasiado bello porque desde el primer momento, y quiero que sepan que todo lo que yo les estoy contando está totalmente documentado en la diócesis de Guanare. No hay una sola palabra que yo les voy a contar acá que sea un invento. Esto todo es una de las apariciones marianas con mayor documentación, es increíble. Y los estudios que se siguen haciendo, porque va saliendo información que hay en España, que hay en otros lugares, entonces tenemos una responsabilidad de seguir conociendo qué nos quiso decir María. Entonces, el día siguiente, que ya era el 9 de septiembre, el cacique cumple su promesa. Él dijo que le iba a quemar todo y él prende candela a la choza y se va para su montaña. Con él se lleva a parte de la tribu. Y en el camino lo muerde una mapanare y empieza a morir. Eso creo que nos puede haber pasado a todos, a las horas de la chiquitica, cuando se nos empieza a poner complicada la vida y si nos volteamos aquí a Papá Dios y le pedimos que nos ayude. Y le pidió ayuda también a la bella señora. Y la bella señora, que todo lo que le pedimos, que es bueno para nosotros, ella siempre intercede. Entonces pasó por allí un blanco, un español, que sabía que en un caso de emergencia podía bautizar. Entonces lo bautiza en el nombre, porque él pide perdón a Dios, él se arrepiente de lo que está haciendo, pide misericordia, pide ayuda, y entonces lo bautizan. Y en ese momento empieza a ocurrir otro milagro, que es que él se empieza a sentir mejor. Miren qué bonito esto que me dijo, yo acabo de dar esta charla en Cosville la semana pasada, el sábado, y me gustó mucho una reflexión que hizo el padre Juan Francisco, que él decía que hay muchos sacramentos que se tocan aquí en esta aparición. La unción de los enfermos, que ayuda a sanar el alma. Fíjense que a él lo bautizan y él se empieza a mejorar. O sea, definitivamente la intercesión de la iglesia es poderosa. Entonces él se empieza a sentir mejor y está en capacidad de que lo regresen a donde estaba toda la tribu. Entonces cuando vuelve, él les dice, no solo tiene la posibilidad de arrepentirse, sino de bautizarse, sino de corregir, que es tan importante, porque a veces nosotros pecamos, hacemos un mal, es verdad, nos arrepentimos, nos confesamos, pero ese daño que hicimos queda allí. Y es tan importante que nosotros tratemos de sanar. Y él, ¿qué le dice a la tribu? Hagan lo que la Virgen dijo, bautícense. Les da un mandato y es muy importante esto. Entonces el cacique da toda la información y muere en gracia de Dios. A todas estas, lo que ya les había contado antes, ¿no? Que ya la Virgen está resguardada en la casa de Juan Sánchez y él se la lleva a su casa y allí empiezan a ocurrir unos milagros increíbles. Empiezan a pasar cosas muy bonitas. Dicen que habían como unas velitas pequeñas que estaban muy negras, muy oscuras, llenas de ceniza. Entonces, en esas velitas que estaban súper oscuras, las encienden y duraron 3 días prendidas.
unas cositas chiquiticas. Y aparte de los 3 días que duraron, cuentan que se cristalizaron totalmente, que de estar negras como un carbón, ellas al estar cerca de la imagen de la Virgen, que era así, de enanita, de chiquitica, como la tenemos acá, tal cual como la tenemos aquí atrás, ellas se empezaron a cristalizar. Juan Sánchez se lleva a la imagen de la Virgen a su casa y allí estuvo casi 1 año y medio. Ocurrieron muchísimos milagros, le llevaban gente enferma, rezaban con la Virgen allí, las personas sanaban y bueno, pasaban muchas cosas muy bonitas. Todos los que hayan podido ir a ver la Virgen de Coromoto, estoy segura que más de uno puede contar el testimonio de que uno siente la presencia sobrenatural de ella ahí. Antes de que la restauraran no se veía, estaba muy oscura y las personas iban y sentían su amor y es que ella está allí. Entonces, bueno, 2 de febrero la Virgen finalmente es trasladada para la iglesia de Guanaguanare y esto es muy importante porque ella ha querido estar en la casa de su hijo, ella ha querido estar ahí con su hijo. Entonces pasa mucho tiempo ahí. ¿Y qué ocurre? Bueno, acuérdense que el indio había pegado candela de toda la tribu, de todo el lugar que había. Entonces, con el paso del tiempo, el desorden, el descuido, se pierde el lugar de la aparición. Ya no sabíamos dónde había sido exactamente, que quedaba la choza donde la Virgen se había aparecido. Entonces, ella primero queda en la iglesia de Guanaguanare y los indios se empiezan a molestar, porque ellos veían también que los blancos no estaban haciendo todo lo que la bella señora había dicho. Entonces hay que ser muy coherente en la vida espiritual y sobre todo las personas que tienen como esta responsabilidad de dar catequesis, dar apostolado, estar allí, tener una vida muy recta, porque hacemos daño. Y aquí eso pasó, los indios se pusieron bravos y empezaron a volver nuevamente al bosque, empezaron a irse. Entonces resulta ser que se pierde el lugar de la aparición, ellos eran los que realmente sabían dónde estaba, los sacerdotes querían encontrarla, probablemente se lo preguntaron a ella y Dios hace un milagro precioso. La Virgen, ella misma nos dice dónde estaba. Resulta ser que venía de Colombia una procesión de la Virgen del Topo que iba de paso y en cierto lugar donde la llevaban pasando pareciera que cambiaba de color, que se posaba una sombra sobre ella y entonces los que iban llevándola dicen, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando a la Virgen, a la imagen? Entonces van para adelante, se le quita, echan para atrás, vuelve otra vez a cambiar de toro. Entonces, sin saber qué hacer, a alguien se le ocurre poner una cruz en el lugar, continúan e informan a la iglesia que eso había ocurrido. En paralelo, en simultáneo, se estaban buscando los coromotos y resulta que aparecen. Ellos dicen, nosotros decimos el lugar donde desapareció la bella señora si ustedes le hacen una casa. Era importante que ella tuviese su casa. Entonces ellos salen con los sacerdotes a buscar el lugar y les dicen, pero ¿para qué nos preguntan si lo tienen marcado con una cruz? Entonces de alguna manera ella reafirma esta información, ella nos hace saber que ese era el sitio exacto de la aparición. Entonces, sí, ya la historia de la aparición llega hasta allí. Y ahorita estamos hablando de la manifestación, de todo lo que ha ocurrido con esta imagen que es así de chiquitica. Les puedo contar como una anécdota, un testimonio de tantos que hay. En 1821, un mes exacto antes de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar, el libertador, oró ante Nuestra Señora de Coromoto y con el triunfo de esta batalla sella la independencia de Venezuela. Él fue con todos sus coroneles, sus generales y se arrodillaron. En la Catedral de Guanare hay una lápida de mármol donde esto está escrito. En este lugar, ante la imagen de la Virgen de Coromoto, oró el libertador. Y un mes después ocurre la batalla más grande, más fuerte. Nos superaban en número los españoles y se libra en 1 hora. ¿No creen ustedes que la Virgen le echó la mano al libertador? ¿Y por qué lo hace? Porque era bueno, era algo bueno para el país, que nosotros pudiésemos liberarlo. Entonces, siguen pasando los años y aquí les tengo justamente esta anécdota
que el siervo de Dios, Monseñor Montes de Oca, el primer obispo de Valencia, hace la primera procesión para bendecir, junto con Monseñor Enrique Dubuc, el Monumento Nacional de Nuestra Señora de Coromoto. Este fue un monumento que se construyó en honor a nuestra Madre, y él en su discurso dijo que Coromoto es el Lourdes de Venezuela. Nosotros tenemos que creernos esto. Ahí ocurren unos milagros espectaculares. Muchas veces viajamos a Lourdes para tener agua de Lourdes, queremos ir a Fátima, y claro que sí, son lugares donde la Virgen se apareció, pero la Virgen se apareció en Guanare y además está ahí viva. Entonces aquí tenemos un testimonio muy lindo. Siguen pasando los años, ya estamos en el 1942, y el primero, ahí ocurre algo increíble. Miren, la Virgen de Coromoto durante toda la historia, estamos hablando de que se apareció la primera vez 1651 y ya estamos ahorita 1900. Pasaron los años y la devoción fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Pero por lo mismo que había, no se sabía qué teníamos, no sabíamos cómo cuidarla. Fuimos los venezolanos maltratando a la bella señora. Cosas que ocurrían, ella la pusieron primero en un relicario de plata que se llevaba cargada al pecho. Imagínense cuando nosotros nos ponemos una cadena, cómo eso se ensucia, se llena de grasa, se pone opaca. Entonces la Virgen fue maltratada. Era tanto el amor que tenían por ella que la sacaban muchas veces los sábados para el día del beso de la Virgen. Entonces la ponían y todas las personas iban besando a la Virgen. Entonces ahí iba pues saliva y bacterias de uno tras otro, que es un total milagro de que ella todavía exista tantos siglos después, con la contaminación y el maltrato del hombre. Imagínense que poquito tiempo después de que ella apareció, quisieron enviar una copia de ella a España. Entonces la técnica de la época era el puntillismo. Entonces, como con una aguja muy fina, ponían otra cosa abajo y la iban pullando poco a poco, puntico, 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 puntico. Entonces ella ha sido maltratada, pero de alguna manera es como también nosotros podemos verlo, como Jesús deja que nosotros también lo maltratemos cuando nos alejamos de Él. Tenemos que ver qué importante es confesarnos bien y no maltratarlo, cuidar al Señor en la Eucaristía, cuidar sus imágenes. Bueno, Venezuela mariana creció, y entonces era la Virgen de Coromoto en Guanare, la Virgen de la Chinita en el Zulia, la Virgen del Valle en Nueva Esparta y patrona de muchísimas distintas zonas de Venezuela. Resulta ser que no teníamos una patrona de nuestro país, y entonces se decide hacer una reunión para que todos los obispos de Venezuela se pongan de acuerdo de quién iba a ser la patrona del país. Resulta ser que cada uno iba con su propia patrona. Los de Valencia querían a la Virgen del Socorro, los de Lara querían a la Divina Pastora, y cada uno iba ahí haciendo su lobby para que la suya fuese la que quedara como la patrona de Venezuela, ¿no? Y ocurre un milagro increíble. Cada uno escribe en un papelito por quién querían que fuese. Los meten todos en un lugar, y cuando los sacan y empiezan a contar, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, y ellos dicen, ¿cómo va a ser si yo escribí la Virgen del Socorro? Si yo escribí, y es mi letra, pero dice la Virgen de Coromoto. Entonces ese día todos juntos dijeron, la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela. Entonces ella nos escogió, y quiero que sepan que los escogió a todos los que están aquí. A mí me dijeron algo muy bello hace tiempo. Yo tengo mucho tiempo queriendo ir a Medjugorje y no puedo ir. Y un día alguien me dijo, a Medjugorje va quien la Virgen quiere que vaya a Medjugorje. Y yo creo que la Virgen de Coromoto quiere que muchos aquí vayan a Guanare, porque ella vino a visitarlos a todos especialmente. Bueno, pasa el tiempo y fíjense qué bonito. 2 años después, el Papa, desde Roma, exactamente el 7 de octubre, en el breve pontificio, él la declara celeste y principal patrona de toda la República de Venezuela. Que un Papa diga que Nuestra Señora de Coromoto es celeste, significa que reconoce que viene del cielo, que en esta pequeña imagen que está viva en Guanare, ella está allí, que no es algo que fue creado por el hombre, hay algo divino ahí.
Luego pasan los años y se decide hacer la primera gran gira coromotana, que fue algo hermoso, donde la Virgen de Coromoto recorrió todo el territorio nacional, incluso llegó hasta las Antillas, Bonaire, Curazao, Aruba, y la devoción iba aumentando, iba aumentando. Y esa foto que está allí es de la coronación canónica que mandó a hacer el Papa Pío XII, quien nunca fue a Venezuela, pero la quería y la amaba, sabía que ella era importante. Entonces él la manda a coronar y ahí está siendo coronada por el nuncio que estaba encargado y los obispos en esa ceremonia tan bella. Luego pasan los años y llega 1976 y es cuando finalmente los venezolanos le empezamos a construir su santuario. Una casa hermosa, pero como todo en Venezuela, esa foto que está allí, que hay unas personas adelante, esa casa es la Basílica de Guanare. Y miren, yo acabo de ir hace un año y medio a México y la Virgen de Guadalupe es espectacular, pero créanme que la basílica que le tenemos a la Virgen de Coromoto es gigante. Tenemos que llenarla. Tenemos que llenarla de miles de personas, de todas las nacionalidades, no solo venezolanos. Pero a los venezolanos nos ha costado un poquito el orden. Entonces, en 1976 se empieza a construir el santuario y llega el 85 y todavía no está lista. San Juan Pablo II visita Venezuela, quería ir a Guanare y no lo pueden llevar porque no está listo. San Juan Pablo II nos anima a continuar con ese proyecto del santuario, de construirlo. Él, en esa gira que hizo muy linda, coronó él mismo a la Virgen de Coromoto. También coronó otras imágenes en otros países, porque él también fue a Perú y coronó una imagen en Perú. Pero es muy significativo cómo él reafirmó el amor a nuestra patrona. Tenemos una madre que tiene 3 coronas, la corona que tiene ya ella, la corona que le puso el Papa Pío XII y luego se la puso San Juan Pablo II. Y bueno, tiene la mía porque también es mi reina. Bueno, pasan los invito a que busquen en Google, en Google o donde quieran, pero que investiguen las homilías de San Juan Pablo II. Eso está en la página del Vaticano. Uno escribe homilía en tal año y ahí te van apareciendo, ¿no? Entonces busquen la homilía que él hizo en esa misa hermosa en Caracas, donde él corona a la Virgen de Coromoto. Eso es una belleza. Él sabía que la Virgen estaba ahí viva. Nosotros no lo sabíamos, a nosotros se nos había olvidado. Gracias a la restauración nosotros lo descubrimos nuevamente. Luego del 96, él cumple su promesa. Cuando estuvo listo el santuario, volvió a Venezuela y él mismo inaugura este santuario como la Basílica Menor de Nuestra Señora de Coromoto. La primera foto que está arriba es cuando la corona en el 85 y luego la que está abajo es en el santuario. Es el día que él está allí en el 96, en esa misa que dicen que creo que habían como 2 millones de personas. O sea, esto fue algo increíble. Bueno, podemos continuar. Sigue pasando el tiempo. Venezuela, víctima de la inseguridad, víctima de la crisis tan horrible que había en nuestro país. Pero más que eso, les quiero decir que víctima de la pérdida de la fe de nosotros sus hijos, que la empezamos a olvidar, ¿no? Y ocurre un hecho muy doloroso en el año 2008, la foto es la que está abajo, cómo tratan de robarse la imagen de la Virgen. La Virgen es tan chiquitica como se les ha enseñado, pero ella está en una custodia hermosa de oro increíble y entonces se meten, rompen el cristal, la arrancan y cuando la jalan, ella dijo, a mí no me van a llevar, yo me quedo aquí. Y se cayó en el piso. Cuando los sacerdotes llegan, bueno, mira la cara del sacerdote en la foto, de dolor profundo por lo que había ocurrido. Revisan los vidrios y la encuentran dentro del estuche de su relicario, que era como una cosita así de oro, donde ella estaba allí, estaba totalmente sellado, soldada, cerrada, estaba ahí metida, ¿no? Entonces realmente se llevaron pues las piedras preciosas y el oro, que al final se lo pueden llevar todo, eso no importa nada. Entonces, bueno, ocurre ese intento de robo y un grupo muy lindo que tuvo un deseo muy grande empiezan a decir, hay que restaurar la imagen, hay que restaurar la imagen. Años antes,
ya se había ocurrido el deseo de restaurar la imagen, porque la imagen, por la suciedad, realmente por el maltrato de la mano del hombre, no se veía casi. Entonces las personas iban a ver a la Virgen y decían, no la vi, no la vi. Entonces, cosas típicas de nosotros los venezolanos, debe ser que estás en pecado, que no la ves. Y otros iban y decían, yo la vi, no veían nada. De verdad, no, estaba muy difícil, era muy difícil de verla. Entonces, bueno, pasan cosas que muy lindas, porque bueno, ella permite que traten de robársela y resulta ser que la Virgen, pues este grupo se va con ellos, bueno, lo que les estaba contando antes, ¿no? Se había invitado a un experto del Vaticano años antes y se había evaluado restaurarla. Una persona que hace los mejores trabajos para restaurar, pues imagínense, todos estos evangelios, libros, o sea, que se pueden haber restaurado en el Vaticano, ¿no? Entonces viene este experto a Venezuela, la revisa y dice, no la pueden restaurar. Si ustedes la abren, o sea, esto se va a desaparecer. El grado de daño es altísimo. Entonces, bueno, ya se había cerrado y se había dejado así. Llega este momento del robo y en el 2009 se reúnen con los obispos y dicen, por favor, vamos a restaurar a la Virgen, vamos a hacer esto. Y unánimemente votan todos que sí, que la restauren. Y a mí me gusta mucho porque la Virgen es obediente a los sacerdotes. Ella quiso que se reuniera la Conferencia Episcopal Venezolana y que discutieran este tema, se pusieran de acuerdo y la restauraran, y entonces ahí ella empezó a permitir que todo esto pasara. Del 9 de marzo al 15 se realizó el proceso de la restauración de la Sagrada Reliquia de la Virgen de Coromoto, con este permiso de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y esto era un trabajo que se estimaba que iba a durar más o menos 3 semanas. Resulta ser que llega el obispo y le dice al sacerdote que estaba dirigiendo la restauración y a los expertos, ¿ustedes creen que pueda estar lista para el sábado? Y ellos, no, esto es imposible. La Virgen estuvo lista para el sábado. Ella obedece, ella se deja totalmente a lo que le dicen sus sacerdotes. Tenemos que querer a nuestros sacerdotes, tenemos que cuidarlos, defenderlos. Se habla muy mal de los sacerdotes y son sus manos santas, sus manos consagradas las que nos borran nuestros pecados. No son ellos, ellos interceden por nosotros. Ellos interceden por nosotros, ellos están alter Christi, pero es súper importante. Ocurre ese proceso de restauración y se llegan a unos hallazgos hermosos que la Virgen nos sigue hablando, ¿no?, en su manifestación. Lo primero que logramos saber era el tamaño exacto de la Virgen. La Virgen es una imagen pequeñita, pequeñita, que mide 2 centímetros de ancho por 2.5 centímetros de largo. Es chiquitica, chiquitica. Y lo primero que los científicos que la estaban restaurando, dentro de ese grupo habían personas ateas. Y cuando ellos la ven y dicen, ¿qué mano de qué chino pintó esto? Es imposible, o sea, en 1652. Luego se logran identificar que el material es un papel en base a fibras de algodón, que para la época esto no se hacía. Este tipo de cosas no se hacían. Entonces ya aquí nos va viniendo una revelación, ¿no?, que esto es algo celestial que viene del cielo. Esa segunda foto, donde dice el material del papel, pueden ver eso. Miren qué cosa tan hermosa pasa, ¿no? Ella estaba metida en un relicario donde ella estaba totalmente adherida al vidrio. El relicario estaba totalmente soldado. Habían tratado de abrirlo y no lo lograban abrir. Y el sacerdote lo agarró un momento y se le abrió en sus manos. Ese fue uno de los milagros que ocurrió. O sea, fue algo increíble, como reafirmando la importancia, ¿no?, de las manos del sacerdote. Luego, bueno, vean cómo está el grado de deterioro. Imagínense que ellos dicen, hay que despegar a la Virgen del vidrio, del cristal. Decían, si nosotros tratamos esto se va a desaparecer. Entonces empiezan a discutir las distintas técnicas que van a poder aplicar. Habían intentado un par de cosas y dicen, vamos a sumergirla en una solución acuosa. El sacerdote bendice esa agua
o sea que esa solución acuosa fue de agua bendita, y allí la dejan un rato. Imagínense que se fue la luz durante ese periodo, ese proceso, o sea, cosas que pasan. Y de repente, cuando ellos llegan, la Virgen se despega sola del cristal. Incluso hay un video que lo pueden ver, yo los invito a que se metan en la página web de la Basílica, y allí están los videos, o sea, no saben la cantidad de material hermoso que hay para profundizar. Entonces se separa totalmente de allí, ella está rota la imagen, pero se logra separar, ¿no? Y ellos empiezan a hacer las pruebas y miden el pH del relicario, el pH del agua, el pH de la Virgen. Fíjense las fotos del color del agua, el agua estaba como verde, como oscura, y resulta ser que el pH de la Virgen era neutro. El pH del relicario y de todo lo demás era totalmente ácido. Y ella se mantiene neutra. Y aquí ella nos está hablando de que ella es la Inmaculada Concepción. Ella no tiene pecado. No importa el daño que nosotros le hagamos, ella sigue intacta, limpia. Logran ver de su rostro, que no sabíamos realmente cómo era, y descubren que es el rostro de una mujer muy joven, con rasgos delicados, delgada, serena, y está sonriente. Hay unas fotos muy lindas que tienen los restauradores, yo las he podido ver. Ellos le tomaron fotos durante el proceso de la restauración y ella tiene distintas caras, o sea, distintas miradas, unas que sonríe más. Hay una que dicen que cuando la sacan, la toman de cuando sale el relicario y está como sorprendida, como que ¿qué es esto que me están haciendo? Y luego su sonrisa, ¿no? Serena, ella se queda contenta, como dando las gracias de que había ocurrido todo esto, ¿no? Dicen que hay una línea sumamente delgada que delimita el rostro de la Virgen y mide menos de 2 micras. No existe mano humana que hubiese podido trazar esta línea. Otro símbolo de la sobrenaturalidad de nuestra Madre. Lo otro es que la imagen de la Virgen, esa foto no se nota mucho, pero esa imagen es trazada en un solo trazo completo. La tinta nunca se monta en un lado con otro. Ella toda es un solo trazo y termina. Todos sabemos que cuando escribimos, repetimos. La mano humana no hace esa broma así. Y en esa época no había impresora. Luego otra cosa que se dan cuenta es que hay un comportamiento inusual de la tinta. La tinta, cuando tú pintas con tinta, la tinta penetra el papel, el lienzo. En este caso ella está flotando. La tinta está flotando sobre las fibras. Esto todo obviamente visto por el microscopio. A simple vista no podemos notar nada de esto. Luego las perforaciones en la imagen que les contaba, ella está totalmente lastimada, llena de huequitos, y tristemente la parte que está más dañada es la parte de su Hijo, nuestro Señor, que tantas veces lo hemos recibido sin estar en estado de gracia, que respetamos su mensaje, que sin querer, porque nadie hace nada de estas cosas por mal, pero de alguna manera lastimamos a su Hijo. Entonces estaba muy perforada. Se dan cuenta que el origen de ese deterioro, de esa imagen, es de carácter humano. Fíjense cómo estaba en la parte de arriba, en la tercera imagen superior a mano derecha, que tiene como una mancha roja arriba sucia, o sea, horrible, o sea, algo como si se hubiese derramado algo. Esa es la mano del hombre. Luego logran observar que la Virgen no está en un trono. Ella está, lo que tiene atrás es el bohío, es la choza del indio. Ella estaba allí dentro de la casa. Hay que acoger a nuestra Madre en nuestro hogar. También notan que en ese entramado de cañas que hay a su alrededor hay 7 símbolos indígenas. No se sabe qué significan todavía, pero allá hay 7 símbolos indígenas. También se logran ver cómo es su corona, y es una corona indígena de un rey y una reina, reino del amor y del servicio. Tenemos algo muy bonito con nuestra Madre, que ella, esto se los voy a tratar de explicar sin que la estén viendo la imagen en grande, pero después cuando retome la foto les voy a hacer mención a esto, ¿no? El vestido de la Virgen
es mitad español, mitad indígena. Ella tiene un rostro de una mujer muy fina y tiene una corona india. O sea, ella nos habla de una reconciliación, de una unión. Ella se muestra española y se muestra indígena. Y nos habla a nosotros como seres humanos que nosotros debemos ver al prójimo. Ahí está Cristo. O sea, en el prójimo hay que ver a Cristo y hay que ver a tu hermano y el en que amamos. Nosotros no podemos estar con diferencia, ni de raza, ni de partido político. La Virgen de Coromoto no quiere nada con la política. Su mensaje es de amor. Todos somos hijos de Dios en Cristo después del bautismo. Entonces, el vestuario del niño lo logramos ver, es un traje totalmente español, típicamente español, tiene un ceñidor a la cintura que se abre en la parte inferior y hay personas que han pensado que tiene una calavera en los pies, no tiene, lo que se ven son sus piecitos, son sus piececitos lo que sale allí. Él tiene su traje totalmente español. A mí me encanta porque es como un faldellín español de estos hermosos que usaban, y yo creo que digno de un rey y que era muy fácil para los españoles que lo reconocieran allí, ¿no? Otra cosa muy bella es que los ojos de la Virgen miden 2 micras de alto por 6 micras de ancho. Eso equivale a la punción de una aguja. Y en ese tamaño tan chiquitico, en el ojo izquierdo de la Virgen, se pudo ver en el fondo, la imagen del indio, que está con su puño así, como en el momento que la atrapó. Es un ojo totalmente humano, con orbe ocular, cristalino, iris, punto de luz. Que en el ojo izquierdo, en ese punto de luz, está esa silueta humana masculina de pie con la mano cerrada, el fenómeno que coincide totalmente con la narrativa de la aparición que tenemos en la arquidiócesis de Guanare, documentado desde el mismo momento que la Virgen se apareció. Miren, así quedó nuestra imagen después de la restauración. Así está la Virgen hoy en día. Miren qué bonito esto. La imagen de la Virgen es triangular. Ella nos simboliza la Santísima Trinidad. Ustedes saben que donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Y donde está el Padre están el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, siempre la Trinidad está unida. Y ella tiene forma triangular que simboliza la Trinidad. Y de alguna manera podemos visualizar el Espíritu Santo en el rostro, el niño que lo tiene en los brazos, y las manos de la Virgen. Muchas veces se representa al Padre con unas manos que son distintas, una más grande que la otra, parece una masculina y una femenina, como abrazándonos, como agarrando al niño. Entonces allí tenemos a la Trinidad. Y si ahí está el niño, y si la Virgen de Coromoto está viva, Jesús está vivo ahí también, así como está vivo en la Eucaristía, que lo tenemos aquí con nosotros, que es el más importante de esta noche. Tenemos que la imagen de la Virgen, si le trazamos una imagen, una línea en el centro, podemos ver el lado derecho que van a observar, tiene como una capa, ¿no? Se ve así como una capa española, un traje muy español. Se ve donde está su manito, la mano de la madre, justo arriba de ella está como la manga del trajecito del niño, el fajón, y se ve como baja así el trajecito. No sé si lo visualizan, pero allí está el trajecito del niño, ¿no? Y ella tiene esta capa muy española, y del otro lado es como una piel indígena que probablemente viene de un animal, como lo que usaban los reyes, los que mandaban, las esposas de los caciques, una forma de ella de hablarles a ellos también. Y tenemos algo muy hermoso, que es ¿cuál es el querigma coromotano? El mensaje. Querigma nos quiere hablar de qué nos quiere decir la Virgen de Coromoto. El primer mensaje del querigma coromotano es la reconciliación camino a la conversión. ¿Y cómo es esa reconciliación? Con Dios y con el prójimo. Ella primero vino a hablar con esta etnia de los coromotos y les dijo
que tenían que creer en su hijo, que creyeran en este Dios que los ama. Tenían que reconciliarse con eso, pero también se tenían que reconciliar con los españoles. Tenían que sanar esto. Teníamos que ser un solo pueblo, el pueblo de Dios. Luego nos devuelve la dignidad de hijos de Dios que se recibe con el bautizo, la gracia coromotana que se derrama en el bautizo, que es el camino de la salvación. No caigamos en esos cuentos de que cuando sean grandes se bauticen, que ellos escojan su fe. Hay gracias milagrosas, infinitas en el bautizo. Fíjense que el indio se empezó a sanar, tuvo la posibilidad de redimirse. Estoy segura de que son millones las gracias que tenemos. Luego tenemos el mensaje de que ella se le aparece a una familia donde todos son importantes. Todos son importantes. Estaba el cacique, claro que sí, él era el jefe, pero la esposa tuvo un punto importantísimo. Ella fue la mediadora, la que lo ayudó a calmarse. Y el niño fue quien la salvó y ella se deja salvar por él. Los niños son muy importantes para la Virgen. Ella los cuida, los ama, jugaba con ellos. Entonces, el matrimonio, los sacramentos, ella nos reafirma este mensaje. Luego tenemos la obediencia, hacer lo que Jesús nos dice. ¿Y cómo sabemos qué quiere Jesús de nosotros? ¿Cómo lo podemos saber? Hay que venir al sagrario y preguntarle: Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me estás llamando? ¿Qué quieres que haga? Y yo te voy a servir, voy a responder a tu amor. Y estoy segura de que lo que va a pasar es hermoso. Hay que obedecer a la Virgen. Amar a la iglesia de los sacerdotes. Fíjense cómo ella quería estar en la casa del sacerdote, o sea, en la iglesia, cómo ella busca y deja que el sacerdote sea quien abra el relicario. Ella permite que la restauren cuando todos los obispos se pusieron de acuerdo y dijeron que sí. Ella reafirma la importancia del sacerdote y nos enseña que debemos ser obedientes. La virtud de la obediencia es demasiado grande. Yo creo que todos los que somos padres lo vemos muy sencillo, porque cuando nos dicen nuestros hijos que si pueden cenar helado, nosotros les decimos que no pueden, que les va a hacer mal comer helado de noche. Y ellos quieren comer helado, pero nosotros les decimos que no, y a veces ellos obedecen porque ellos confían en nosotros, que nosotros los amamos y que les queremos lo mejor para ellos. De la misma manera, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ese camino de santidad nos lo trazó Jesús, que vino a la tierra y nos enseñó, y en el Evangelio lo tenemos. Hay que leer mucho la Biblia, leer la vida de Jesús y leerla con contemplación, cómo hacía las cosas, cómo las vivía. Entonces, ella nos manda a ser obedientes a su Hijo. Y tenemos que sigue esta historia hermosísima, ¿verdad? Y llega en el 2023 ocurre un hecho muy bonito. Es el primer encuentro de la Virgen de Coromoto y de la Virgen de Guadalupe a través de los rectores. Se reunieron el padre Allender, que es el rector de la Basílica de Guanare, con el rector de la Basílica de México, de la Virgen de Guadalupe. Entonces ocurre ese primer encuentro de estas dos, que son las dos únicas mariofanías probadas por la Iglesia, donde la Virgen en ambas está viva. Son distintas porque en Guadalupe la Virgen se quedó en la ropa del indio. O sea, la ropa del indio era algo hecho por el hombre, pero ella se queda ahí. En la Virgen de Coromoto, ella vino del cielo. Ella se quedó ella nos dejó todo, es 100% del cielo. Pero ambas son mariofanías, en ambas ella está viva ahí. En el 2024 arranca este proyecto espectacular que me tiene a mí aquí hoy en Miami, que se llama La Restauración del Templo Espiritual de Venezuela con María de Coromoto, Peregrina de la Esperanza. Y este proyecto de María en Camino tiene una primera salida donde, después de 70 y tantos años que la Virgen estaba en Guanare sin salir, ocurre que dicen: hay que sacar a la Virgen para que la gente conozca a la Virgen, porque si solo la tenemos allá, no vamos a lograr despertar esta devoción. Y empieza este deseo de un grupo de personas preciosas, las Damas Coromotanas de Valencia, con quien yo estoy trabajando, que las adoro, estoy súper agradecida con toda la belleza que han hecho. Han hecho un trabajo titánico y hubo una visita
de la Virgen de Coromoto, esa foto que está arriba a la derecha, es una foto en noviembre del 2024 de la Virgen de Coromoto en Valencia. La Virgen nos visitó, fue algo increíble porque cuando un principio se plantea, dicen, bueno, miren, la única fecha en la que podría ir es tal fecha en noviembre. Y adivinen qué fecha era la fecha de la festividad de la Virgen del Socorro. Que en Venezuela ya les había contado que había aquí un tema muy fuerte de que nuestra Virgen, nuestra patrona, donde nosotros estamos, es importante. Y entonces dicen, esa es la fecha en que pudiese ir. Entonces se van para la cofradía de la Virgen del Socorro a una reunión y dicen, ¿ustedes permitirían que venga la Virgen de Coromoto en el marco de la festividad de la Virgen del Socorro a Valencia? Y todo el mundo dijo que sí. Las malas lenguas cuentan por ahí que no se creía, que dijeron que sí, porque realmente nadie creyó que la Virgen iba a salir de Guanare. La gente no creía que eso iba a pasar. Resulta ser que, pues sí salió. Se custodió en la capilla de un colegio católico. El padre Allende estuvo todo el tiempo cuidándola, dormía al lado de la Virgen. Ella entró a Valencia por el campo de Carabobo y pudieron rezar allí, en ese lugar donde se libró esa batalla, donde ella misma había obrado el milagro. Ella quiso entrar a Valencia por ahí y ahí se rezó. Hubo muchas personas de los caseríos y pueblitos que hay por ahí cerca que se acercaron a recibir a la Virgen. Un acto muy bonito, visitó muchas parroquias. Los milagros que ocurrieron, cosas muy bonitas, sobre todo a nivel de conversión del corazón de las personas. Y les puedo contar que, bueno, yo estuve allí, me pasó algo muy hermoso, que me pidieron que el segundo rosario, el primer día hubo un rosario gigante en el campo de fútbol, porque la Virgen iba visitando parroquias durante el día y colegios católicos, llevándola para que llegara todo el mundo, pero en la noche la tenían que resguardar. Entonces estas muchachas de las damas coromotanas, ellas se dieron una tarea titánica de que la Virgen nunca estuviese sola y nunca estuviese mal atendida. Entonces fue muy bonito porque hubo una misa con el obispo, todo el clero, vino el primer día la pastoral juvenil dirigió este rosario de las velas en la noche, íbamos caminando cargando a la Virgen en procesión, rezando el rosario, fue súper lindo. Y el segundo día me invitaron para que yo dirigiera el segundo rosario y yo quería que hubiese música. Yo decía, yo quiero que haya un coro, pero ¿cómo pongo un coro, un campo de fútbol? El colegio no tiene sistema de sonido. En ese lugar, o sea, el sistema de sonido era donde iba a ser la misa. Entonces yo traté de que me cambiaran el rosario para donde la misa, y me dijeron, no, quieren que sea en el campo de fútbol. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hago esto? Bueno, miren, ella hace todo. Ella hizo esta charla, ella me trajo a mí aquí, ella lo inventó. Hay una coral muy linda que empezó hace poquito, porque ella premia a la gente, que ella le da las gracias personalmente a todas las personas que la quieren y la cuidan. Resulta ser que el Colegio del Cristo Rey de Altamira, en Caracas, sus exalumnas tienen una coral bella y le están cantando a la Virgen. Y ellas conocían a una de las damas coromotanas y le dijeron, nosotras vamos gratis a cantarle a la Virgen si ella va a algún lugar. Tú nos dices, o a Guanare, lo que vayan a tener una misa, nosotros nos vamos para allá. Y ellas fueron, y bueno, ese rosario fue algo, ¿verdad? Hermoso, hermoso, hermoso. Para mí, les cuento esta anécdota porque fue muy lindo. Mi mamá se graduó en el Cristo Rey de Altamira. Entonces yo dije, qué bonito cómo la Virgen me da este regalo, no solo lo que yo quería para que el rosario quedara bien, sino que me lo da con estas mujeres que estoy profundamente agradecida porque además lo hicieron bellísimo. Y bueno, llega el 2025 y aquí estamos con este proyecto de María en Camino que llega a los Estados Unidos. Y les cuento que el padre Allende, el obispo de Guanare, tienen estas copias de la Mariofanía que tienen mucho tiempo dentro del relicario. Son muy especiales. Ellas han estado dentro de la custodia con la Virgen. Y entonces tienen el deseo en el corazón de que tiene que venir para los Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. Pero ellos sentían que para acá. Y ellos deciden que van a mandar una para Miami, que es la que tenemos aquí, que está con el obispo, o sea, está aquí en la diócesis de Miami. Otra para Washington, D.C., obviamente es la capital del país. Y la tercera imagen no habían decidido dónde.
Miren, es un testimonio muy hermoso porque yo vengo para acá, es de vacaciones, yo no venía a esto, yo venía a estar con mi hermana y mis sobrinitos que viven aquí, tenían mucho tiempo sin verlos. Y mi papá me anima, que quiere mucho a la Virgen, y me dice, yo invento un fin de semana irme a Cosville, Pensilvania, a visitar a mi hermano, que él es sacerdote, y era pasar tiempo de familia, realmente, ¿no? Tengo este plan de viajar para allá y le comento a mi papá mi itinerario que iba a tener aquí y le digo, bueno papi, un fin de semana voy para visitar a Juanfra, quiero verlo en su parroquia, quiero verlo en su ministerio, qué está pasando. Y me dice, oye, sería lindo que dieras una charla de la Virgen de Coromoto allá para que así los americanos de su parroquia la conozcan. Y yo le digo, bueno, la verdad es que si mi hermano quiere y la Virgen quiere, yo lo hago, ¿no? Increíblemente nos donan 200 medallas de la Virgen, que son unas medallitas que están acá, las que van quedando, porque esas han ido rodando de persona en persona, que son unas medallas que les cuento que el año pasado viajó la Virgen de Fátima peregrina a Venezuela y los portugueses quedaron tan agradecidos, tan enamorados de la Virgen de Coromoto, que mandaron a acuñar esas medallas en Fátima para la Virgen de Coromoto y está prohibido venderlas. Ellas están de regalo para la difusión del mensaje de nuestra Madre. Allí tenemos que pueden poner una ofrenda económica, pero si alguien no tiene, no pasa nada, ¿eh? O sea, eso es ayuda para el santuario. Pero son muy lindas, ellas las acuñaron de los dos lados. De un lado tiene a la Virgen de Coromoto como la pensábamos que ella estaba, y del otro lado como la vemos hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, me donan estas medallas. Voy a dar la charla allá y una de las coromotanas me cuenta de este grupo tan bello que hay acá, me pone en contacto con Vero y bueno, y aquí estoy hoy hablando con ustedes y contándoles de la Virgen. Me entrevistó esta chica y hicimos este podcast para hablar de nuestra Madre y eso es ella. Y yo les quiero cerrar con esto. María nos invita a la santidad, nos invita a ser santos a todos, no a ser buenos. El infierno está lleno de gente buena. Nosotros, en cambio, el cielo sí está lleno de gente mala que se arrepintió y corrigió. Nosotros tenemos que ser santos, todos los que estamos aquí. Y nosotros tenemos una responsabilidad grandísima de responderle a la Virgen por tanto amor, ¿no? Y aquí tenemos al doctor José Gregorio Hernández, que podemos aprender de su vida, un laico como tú y como yo, que vivió su vida ordinaria y se santificó. Tenemos a la Madre Carmen Rendiles, que no le importó sus dificultades, sus discapacidades, eso no la frenó. Entonces, ¿qué nos va a frenar a nosotros? Tenemos a Monseñor Montes de Oca, mártir, nos mataron los nazis y murió diciendo, cuidar a los sacerdotes, cuidar a los sacerdotes. Entonces, les pregunto yo, lo mismo que le dijo Isabel, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? María es mujer, es madre y está viva entre nosotros. Gracias.